buenos días, buenas tardes. En realidad vamos a comenzar con esta escuela para padres. Se llama Estrategias para estimular la comprensión del lenguaje en la casa. Y la idea es compartir con ustedes algunas herramientas que pudiesen ser útiles para apoyar a los niños en el hogar. Primero tenemos que comprender de qué hablamos cuando hablamos de comprensión verbal, y esto implica la capacidad de poder interpretar lo que escuchamos, ¿no es cierto?, lo que nos hablan. Vamos con los primeros problemas técnicos que no me responde. Ahí recién apareció la línea. Y esto depende de varios factores, ¿no es cierto? Primero, de las palabras que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, probablemente hoy en día a los niños, si escuchan la palabra coronavirus, ya saben más o menos de qué se trata, ¿no es cierto? Y podrían ellos decirnos que es un bicho, que al parecer nos puede hacer daño, y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Y ese es un vocabulario nuevo, que hace un tiempo no lo tenían. También necesitan aprender a asociar palabras para dar un significado mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy muchos niños, cuando la mamá los manda a lavarse las manos, podrían inmediatamente replicar, porque hay coronavirus, ¿no es cierto? Y ya saben que este concepto de coronavirus tiene cierta relación con la higiene, con el lavado de manos, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad de cada uno, van a poder dar una comprensión más o menos mayor de esto, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que pasa a ser un conocimiento nuevo que ellos van incorporando. Otra necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos para poder comprender verbalmente lo que nos dicen es el conocimiento del mundo, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día los adultos pueden escuchar hablar de temas relacionados con el coronavirus y probablemente vamos a poder tener una conversación al respecto que hace un mes no teníamos, ¿no es cierto? Y es un conocimiento del mundo compartido. Sin conocerlas, a lo mejor a muchos de los apoderados que están el día presentes en esta reunión, porque lo hemos visto, y yo poquito, alcanzamos a vernos muy poco, ¿no es cierto?, antes de este encierro. Sin embargo, podríamos tener perfectamente una conversación del tema porque tenemos conocimientos compartidos, ¿no es cierto? Y eso es algo que también se va adquiriendo con el tiempo. Y también necesitamos la capacidad de procesar información de manera simultánea, pero no solo lo que nos dicen, no solo lo verbal, sino también el cómo nos dicen esto, la entonación que usan al decirnos algo, ¿no es cierto?, la expresión facial, los gestos que acompañan esa producción, ¿no es cierto? Y si le decimos, por ejemplo, a un niño muy pequeñito que tiene su pieza muy desordenada, le decimos, oye, ¿tienes bonita tu pieza?, va a tener dificultad en realidad para entender qué exactamente es lo que le queremos decir, porque no va a tener en ese momento la posibilidad de interpretar de manera simultánea el texto, lo que nos dicen, con la entonación y con el rostro de la mamá, que en realidad nos está diciendo algo totalmente lo contrario, ¿no es cierto?, de estaba bonita tu pieza. Así entonces, esto se va adquiriendo de manera gradual y en el caso de los niños, cuando ellos escuchan una oración larga, tienden a comprender en base a partes de esa oración, ¿no es cierto? ¿Y qué partes van a ser más llamativas para él? Las que más le interesan, las que escuchan con mayor frecuencia o las que les resultan más significativas. Por ejemplo, cuando un papá, ¿no es cierto?, acá dice, hijo, pasado mañana iremos cerca de la playa a buscar el remedio de la abuela. Al niño lo que le resonó en su cabeza fue playa, abuela, y su interpretación fue, vamos a la playa con la abuela, ¿no es cierto?, que es esperable dentro de la lógica de un niño, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque a veces les vamos a pedir cosas a los niños olvidándonos que podrían estar en una etapa de desarrollo en que esto que le estamos pidiendo les puede estar costando, ¿no es cierto? Y con mayor razón en el caso de los niños que están en una escuela de lenguaje, donde probablemente, si están ahí, es porque tienen alguna sintomatología que implica que tienen más dificultad para ir accediendo a cada una de las etapas que implica el desarrollo lingüístico y que implica entonces avanzar en la comprensión verbal.
Por ejemplo, acá vemos una escala de desarrollo que nos dice que el niño que tiene menos de un año tiene una comprensión más bien prosódica y situacional, ¿ya? Esto quiere decir que este chiquitito, cuando escucha, por ejemplo, la palabra leche, la leche, ¿no es cierto? Un niño muy pequeño incluso frente a esa palabra reacciona, si es que no hablan van a reaccionar físicamente, con un aleteo, ¿no es cierto?, con una sonrisa, en fin. ¿Por qué? Porque esa prosodia le sonó una prosodia agradable, ¿no es cierto? Y esa prosodia agradable se relaciona con una situación de bienestar y de agrado que él siente, que él vivencia. Está calentito, está contenido, le están haciendo cariñito. Por lo tanto, ese es el tipo de comprensión que tiene un niño más pequeñito. En la medida que se acercan al año, ¿no es cierto? Y a partir ya desde el año, claramente, comienzan a avanzar en la comprensión a nivel de palabras. Entienden que cada una de las palabras tiene un significado particular y tiene un referente en el mundo externo, y más grande van a tener también un referente con su mundo interno, con sus sentimientos, con sus emociones. A partir de los 2 años logran empezar a asociar palabras y esto le permite entender que no solo tienen significado o un referente las palabras por sí mismas, sino que cuando estas palabras van juntas con otras se adquiere un significado mayor. ¿Sí? Y a partir de los 3 años, que es la edad de los niños de ustedes, comienzan recién a adquirir la comprensión discursiva, ¿ya? Esto quiere decir que empiezan a entender, por ejemplo, pequeños relatos, cuentos cortitos, sobre todo si es que estos tienen un apoyo de referente concreto, ¿no es cierto? Algo, si estamos hablando de lo que hacemos en el día a día, de lo que estamos vivenciando, o si estamos hablando sobre, por ejemplo, las imágenes de un cuento. Ahí probablemente vamos a tener una mayor facilidad para comprender, porque, como les digo, recién a partir de los 3 años empieza a desarrollarse. Lo mismo con las inferencias. El niño en esta etapa, si le decimos, por ejemplo, el niño corrió, no vio la cáscara y se cayó, puede ser que ya en esta etapa el niño pueda inferir que, este niño no vio la cáscara, por lo tanto la pisó y por eso se cayó. O sea, ya puede empezar a comprender información que a lo mejor no está ahí explícita. Y recién a partir de los 6 años comienza algo que se llama comprensión figurativa, que ya implica conocimiento del mundo, implica un lenguaje más abstracto. Aquí, ¿por qué es a partir de los 6 años? Porque está muy relacionada con el aprendizaje académico, ¿sí? Perdón, de repente me distraigo porque hay gente que está ingresando todavía, entonces tengo que ir cliqueando el admitir, ¿ya? Que puedan entrar a la reunión. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a nuestros niños a comprender el lenguaje de manera más fácil? Por una parte, usar el lenguaje en contexto, ¿ya? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Existen 2 estrategias. Una se llama autoconversación, que significa hablar de lo que yo como adulto estoy haciendo junto en el momento en que lo hago. En el momento entonces que, por ejemplo, voy a poner la mesa. Chicos, voy a poner la mesa, voy a la cocina, porque ahí están los utensilios de la cocina, está el servicio. Voy a sacar el servicio. Este es el servicio, aquí voy a sacar la cucharita. Esta es la cucharita, la vamos a usar para revolver en la taza. Voy a sacar el cuchillo. Este es el cuchillo. Eso es autoconversación. Yo digo en voz alta lo que hago en el momento que lo hago. De manera que facilito que el niño integre la información verbal, lo que él escucha, con la información visual, con lo que él ve. Y no solo con referentes concretos como cuchara, ¿no es cierto?, que significa este elemento concreto, cuchara, ¿no es cierto?, que el niño lo ve, sino que también con las acciones, con los verbos que yo estoy utilizando en ese momento, ¿ya? Voy a sacar, y me ve sacar, me ve hacer la acción. Eso es la idea, digamos, del uso del lenguaje en el contexto. También está la estrategia de habla paralela, que es bastante similar a lo que planteamos en la autoconversación, pero la diferencia en el habla paralela es que el adulto va verbalizando lo que el niño hace
justo en el momento en que lo hace. Por ejemplo, esto lo podemos hacer cuando nos sentamos al lado de nuestro hijo a jugar, ¿no es cierto? Y los vemos que él, que si yo toma bloques, por ejemplo, y arma una torre, ¿no es cierto? En silencio, ¿no es cierto? O a veces los niños hacen sus chamullos, pero ellos están en su mundo. En ese momento, si nosotros nos sentamos al lado de él, podemos utilizar la estrategia de habla paralela y hablar lo que él hace. Ah, estás colocando un bloque encima del otro porque estás haciendo una torre. Ese es un castillo, ahí va a vivir un príncipe, y le podemos poner incluso intención a lo que él está haciendo. Algunas consideraciones que tenemos que tener cuando usamos el lenguaje en contexto es, primero, ser conscientes de que estamos usando una estrategia, o sea, una herramienta para favorecer la comprensión del lenguaje. ¿Por qué digo ser conscientes? Porque si esto lo hacemos de manera natural, probablemente lo vamos a hacer en menor cantidad, ¿no es cierto? Y con menor cuidado de si lo hacemos de manera consciente. Cuando lo hacemos consciente para que el niño lo escuche, vamos a utilizar un lenguaje más simple, con palabras que sean conocidas por el niño. Vamos a hacer frecuentes referencias a lo que se ve, ¿no es cierto? Vamos a ser reiterativos con lo importante, vamos a repetir muchas veces lo que nos interesa, a lo que el niño le presta atención. Vamos a ser más exagerados en las flexiones prosódicas, no vamos a decir, oye, vamos a poner la mesa, oye, chiquillos, vamos a poner la mesa. Hacemos como más flexiones en la prosodia y eso facilita captar la atención del niño, que el niño nos mire en el momento en que estamos hablando. Algunos de los contextos favorables para este tipo de estrategias son las rutinas, ¿no es cierto? Las rutinas diarias. En la rutina diaria, los niños todos los días, ¿no es cierto?, hacen actividades en la, qué sé yo, de mesa, tienen alguna actividad de ocio, todos los días se cambian la ropa para irse a dormir, se lavan los dientes, en fin, se duchan, comen. Todo eso forma parte de la rutina del día. Y es un momento entonces que es bastante ideal para este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque primero cada actividad se va a asociar a un repertorio verbal específico. La repetición de las palabras y las órdenes en el contexto en que se usan va a ser día a día, y aumentar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el niño escuche lo mismo en una instancia de experiencia vivencial, facilita que eso se quede, ¿no es cierto?, y se consolide en la memoria. El aprendizaje pasa a ser significativo, porque es en el contexto de uso natural, y por lo tanto aumentamos la probabilidad de éxito. Un ejemplo de esto sería la hora de lavarse los dientes. Tenemos un vocabulario específico. Por ejemplo, vamos en ese momento a hablar de los útiles de aseo personal, de los artefactos del baño, vamos a usar verbos asociados a estas acciones en particular. Por ejemplo, cuando el niño se lava los dientes, vamos a hablar de tomar, ¿no es cierto?, de echarnos agua, de hacer gárgaras, de escupir, que van a ser verbos que no vamos a utilizar, por ejemplo, cuando estábamos preparando la once. Ahí es poner la mesa, tomar cosas, sacar cosas, untar, por ejemplo, durante la once. Son verbos específicos para esa situación, ¿ya? También este tipo de rutinas permite el uso de oraciones simples a partir de las órdenes, ¿no es cierto?, y de los comentarios que se van relacionando con este tipo de actividad, ¿cierto? Pongamos agua en el vaso, sorber el agua, escupir el agua en el lavamanos, sécate con la toalla. Van a ser órdenes que se van a ir repitiendo en el día a día, que son bastante simples. También con este tipo de rutinas podemos trabajar normas de comportamiento social, ¿no es cierto?, a partir de instrucciones verbales. Mira, como estamos en el baño, acá podemos hacer este tipo de cosas, podemos jugar con esto, o no podemos hacer este otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces de los comportamientos que son deseables o no a una determinada situación. Algo pasa que de repente se demora más en avanzar el... Ahí está, ¿ya? Bien.
Otra estrategia para estimular la comprensión del lenguaje en el hogar es usar las guías gestuales, ¿ya? O sea, las manos en el momento en que estamos hablando. Apoyar las órdenes con gestos, ¿no es cierto?, con acciones en la medida que sean necesarias. Por ejemplo, podemos entregar una orden verbal, pero a veces esa orden verbal no se cumple. Si yo, guarda tus juguetes, ¿no es cierto? El guarda tus juguetes puede implicar que el niño no cumpla esa orden por dos motivos. Uno, porque es niño y desobedece, ¿no es cierto? Porque no quiere guardar sus juguetes y eso es esperable a la edad de los niños, de los que estamos hablando ahora. O también porque en realidad no nos está entendiendo lo que le queremos decir. Yo di un ejemplo bien conocido, ¿no es cierto?, en donde probablemente podría darse ambas situaciones, ¿no es cierto?, que no quiera o que no nos comprenda. Si es que no quiere o no comprende, la estrategia que yo voy a indicar es válida igual, sirve igual para que se logre el objetivo, ¿ya? Si es que el niño entonces no cumple la orden, yo voy a asumir que requiere más apoyo para cumplir la orden. Por lo tanto, voy a ir incrementando, ¿no es cierto?, una serie de acciones para facilitar el cumplimiento de la orden. Entonces, en una segunda instancia, ya no voy a decir solamente, oye, guarda tus juguetes, sino que, oye, mira, guarda tus juguetes. Y indico los juguetes, ¿no es cierto?, e indico la caja o el balde donde van los juguetes, a distancia. Si es que aún así no se cumple la orden, nuevamente voy a decir la orden verbal, guarda tus juguetes, pero ahora me voy a acercar con el niño y lo voy a guiar hacia el lugar de los juguetes. Y si aún así no los guarda, le voy a decir, oye, guarda tus juguetes, lo tomo y empiezo a guardar junto con él. A veces esto se da de manera bastante sencilla y en otras veces hay bastante resistencia y oposición de parte de los niños. Incluso podría generarse una pataleta o un berrinche, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando hay una pataleta o un berrinche, lo más sugerible, ¿no es cierto?, lo más aceptable es acompañar en el dolor. Porque ahí cuando hay una pataleta, el niño efectivamente está sufriendo porque le están pidiendo algo que él no quiere, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo entiendo, lo acompañamos en el dolor. Sí, yo entiendo que te dé pena, pucha, ya, yo te voy a hacer cariño, te voy a ayudar y te voy a acompañar y después que terminemos de jugar, o sea, de guardar los juguetes, podemos ver un cuento, podemos hacer otras cosas, pero en el fondo, yo insisto y ejecuto la acción con él, aunque sea llorando, pero hago la acción con él. Y una vez que termine, no hay reto, ¿no es cierto? No hay llamado de atención de por qué lloró, sino que mira qué bueno, terminamos, ahora podemos hacer otra cosa y seguimos delante. Si esta acción la repetimos en varias oportunidades, aumentamos la probabilidad de que cada vez necesitemos menos de estos apoyos y que efectivamente el niño cumpla la orden. ¿Por qué? Porque al realizar las guías de acción, lo que le estamos diciendo al niño es que le guste o no le guste, o comprenda o no comprenda, el objetivo es que la orden se cumpla, ¿no es cierto? Y en la medida que requiera apoyo, nosotros lo vamos a apoyar, pero la orden se va a cumplir, ¿ya? Eso es súper importante. El ejemplo entonces de guarda tus juguetes en la caja, ¿no es cierto? Luego guarda tus juguetes, más señalar los juguetes y la caja. Primero era puramente verbal la indicación, ¿no es cierto? Pero en la medida que lo requerimos, vamos a ir haciendo la actividad junto con el niño, ¿ya? Otra estrategia es la guía verbal gestual, ¿no es cierto? Aquí especialmente la vamos a usar en el acompañamiento cuando tenemos que ejercitar, por ejemplo, o desarrollar alguna de las tareas que nos mandan, ¿ya? Vamos a apoyar las instrucciones académicas con acciones en la medida que sean necesarias. Es la misma esencia, ¿no es cierto?, del ejemplo anterior, pero esto más llevado a la actividad académica propiamente tal. Leemos la instrucción que nos dio la profesora, ¿no es cierto?, porque estamos con niños que todavía no leen, ¿no es cierto?, por lo tanto, siempre la instrucción va a pasar por nosotros, ¿no es cierto? A veces la instrucción puramente verbal no es suficiente para el niño, por lo tanto tenemos que darle algunas pistas, ya sea verbales o gestuales, y si aún así es insuficiente, finalmente la instrucción va a ir con ejecución de parte nuestra. Esto no implica terminar haciendo las tareas nosotros por el niño, porque ahí no le estamos ayudando, ¿no es cierto?
La idea es que nosotros entreguemos la ayuda en la medida que el niño lo necesite y habitualmente, ¿no es cierto?, lo esperable es que el niño se entusiasme y quiera hacerlo solito, ¿no es cierto? A los niños les gusta ir cumpliendo y les gusta sentirse capaces. Cuando nosotros entregamos más apoyo, lo que hacemos es disminuir la posibilidad de error. El niño siente entonces que lo logra, tiene un sentimiento de triunfo. Y al tener un sentimiento de triunfo le van a dar más ganas de ejercitar. Y al ejercitar más veces va a ir logrando cada vez más autonomía y podría ir necesitando menos apoyo. ¿Ya? Esa es la idea, digamos, con esto. No es, insisto, hacer por él, sino que ayudar, guiar al máximo. Incluso a veces tener que tomar la mano, por ejemplo, y hacer junto con él parte de la actividad, pero cuando le tomamos la mano y hacemos con él parte de la actividad, igual al final felicitamos, le decimos, mira, viste qué bueno que lo logramos juntos, y ya de a poquitito después ya no vamos a tomar la mano a hacerlo junto con él, sino que a lo mejor la vamos a tocar solamente, y el niño va a ir de a poquitito. Por ejemplo, en esta tarea, ¿no es cierto?, que fue una de las que se envió en el plan específico, ¿qué nos va a asegurar el éxito? Por ejemplo, entregar algunas pistas gestuales, ¿no es cierto? Señalar, encerrar, nosotros le marcamos con el dedito, podemos incluso tomar la mano de él y llevarlos a que el niño realice la acción de encerrar junto con nosotros. El escuchar, le mostramos qué es lo que tienes que prestar atención, porque la pista te la van a dar verbalmente. Cuando yo te diga, ¿no es cierto?, tú tienes que escuchar para descubrirla. Dar pistas de énfasis verbal. En este caso, por ejemplo, el niño tenía que ser capaz de mostrar y luego encerrar lo que escuchara, pero la trampa, ¿no es cierto?, es que habían dos elementos que tenían una diferencia mínima en lo acústico, ¿no es cierto? Entonces ahí podríamos haber dado pistas de énfasis verbal, o sea, decirle más fuerte y más largo, ¿no es cierto?, aquello en lo que yo quiero que preste más atención. Darle características, por ejemplo, evidentes acerca de dónde está la respuesta, o definitivamente ejecutar junto con él la acción hasta que él la aprenda y logre luego hacerlo solito, ¿ya? Esto podría pasar también frente a preguntas, ¿sí? Cuando yo le pregunto al niño, oye, qué sé yo, ¿cuántos años tienes tú? Si el niño no me responde, no saco nada con volver a preguntar exactamente lo mismo, porque ya no me respondió, quiere decir que o no sabe, o no se acuerda, o no se atreve, ¿ya? Entonces, oye, ¿cuántos años tienes tú? Ya, ahora, ¿cuántos años tienes tú? Y le voy dando ayuda hasta que él lo logre de la manera que pueda, y recién ahí, bien, felicito, cosa de que favorezco que esa conducta, ¿no es cierto?, se repita. Bien. Otra, dentro de las estrategias para estimular la comprensión del lenguaje está el mantener la motivación, ¿ya? Y eso es tremendamente importante y relevante. Esta es la última que yo voy a socializar en este taller, pero esto implica estar atentos a las señales del niño, leer sus necesidades. A veces el niño hace una pataleta, grita, llora, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que te está diciendo es que, pucha, es que no puedo, es que no lo sé, se empiezan a frustrar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando sin querer pensamos que repitiendo lo mismo vamos a lograr una respuesta, y a veces el niño no necesita que le repitamos lo mismo, necesitan apoyo para llegar a la respuesta, ¿no es cierto? ¿Y cuál apoyo? Las estrategias que vimos más atrás, ¿ya? Recordar entonces que en la edad de nuestros niños, que están cursando entre los 3 y los 3-11, los niños van a atender por periodos cortos. Es normal en esta etapa, ¿ya? Es esperable que ellos atiendan por periodos cortitos, por lo tanto, no puedo pretender que se queden mucho tiempo viendo un video, mucho tiempo en la tarea. Hay algunos niños que son, ¿no es cierto?, excepcionalmente hábiles en lo académico y les encanta hacer tareas, ¿no es cierto?, les encanta estar mucho rato en esto, pero no es tan habitual, ¿ya? Si es que a alguno le cuesta un poquitito más, no importa, lo vamos a hacer en los tiempos cortos y no hay problema con eso. ¿Es esperable que no sepa las respuestas? Sí, porque de hecho está en contenidos, ¿no es cierto?, que para él son nuevos. Muchos de los niños que están en el nivel medio mayor
son niños que antes no estaban ni en el jardín ni en ningún tipo de sistema educativo. Por lo tanto, el sistema estructurado de aprendizaje que implica una escuela de lenguaje, el niño no tiene por qué conocerlo y por lo tanto es muy probable que se enfrente a contenidos nuevos. Y es esperable entonces que no sepa las respuestas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ayudarle a que ellos las conozcan. A veces incluso diciéndoselas directamente para nuevamente preguntar y dar una pista chiquitita para que el niño pueda responder correctamente. Es esperable entonces que no sepa realizar las actividades porque son actividades nuevas para él, que prefiera otro tipo de actividades, también es esperable, son chicos, los niños en esta etapa quieren incursionar en distintas cosas, ¿no es cierto? Quieren jugar, quieren, en esta etapa además de confinamiento, muchos lo único que quieren es poder salir, ir al parque, qué sé yo, al pasto, a los juegos de la plaza, en fin, y eso es esperable. Estamos todos igual en realidad, todo nos pasa y con mayor razón a los niños. Que prefiera entonces, o que se frustre con facilidad, también puede pasar, y ahí recordar el consejo de acompañar en el dolor, entender que los niños todavía son chiquititos y así como están aprendiendo contenidos académicos, también están aprendiendo recién a reaccionar. Todas estas caras que yo puse ahí, ¿no es cierto?, reflejan muchas veces solo frustración en realidad. Pucha, que esto no lo sé, pucha, que esto no me gusta, o no quiero, o no puedo hacerlo. Y lo que nos están pidiendo en realidad con esas caras a veces es que los acompañen, ¿ya? Espero que les haya gustado estas orientaciones. Ahora, si alguien tiene alguna consulta, podemos hacerla a través del chat o pueden abrir el audio, ¿no es cierto?, para poder consultar. ¿Mm? No sé si hay alguna inquietud, alguna consulta. Katherine está hablando por chat, Jessica. Ya, vamos a ver. Tengo una duda. Dice, ¿será posible que la grabación del video sea compartida? Por favor, sí, justamente corté los videos de los padres para que no aparecieran papás acá, así que por lo tanto sí podemos compartir esta grabación. ¿Quedó alguna inquietud, alguna duda? ¿Se entendió todo? Cuando no hay preguntas, uno se asusta porque no sabe si se quedó todo muy claro. La mamá de Domingo tiene una duda. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa con los videos de YouTube? ¿Quieres abrir el micrófono? A lo mejor es más fácil. ¿Aló? Sí. Mamá de Domingo. Hola. Hola. Mire, en mi caso, por lo menos, sí, mamá de Domingo. Mire, con los videos, por ejemplo, que manda la tía Denise, que en nuestro caso, igual él se entretiene harto, pero yo no sé cómo hacerlo funcionar con sus videos. Yo trato de estimular, he aprendido le coloco el cantando aprende a hablar, el perro chocolo, le asocio los videos que usted manda con eso para que vea una canción, se distraiga, pero me cuesta demasiado. Me cuesta demasiado el hecho. Yo no sé cómo hacerlo para que, o sea, se entretenga o hacerlo, no que suene feo, pero un poquito más dinámico para que él le llame un poquito más la atención y pueda como responder a algo. Por último, que tenga como un gesto de que está como llamándole la atención. Eso, ¿cómo lo puedo hacer? Porque igual lo encuentro así como que, oye, lo siento y siéntate y velo. Me dice aburrido, aburrido. Y yo me río, así como que yo ya no tengo qué más hacer y le digo, ya, juega un rato y después vuelve, pero se lo vuelvo a poner o le coloco, por ejemplo, no sé, usted mandó el tema ¿te puedo contestar de las vocales? ¿Sí? La idea del video es que sea una guía, ¿ya? No necesariamente que el niño esté, porque efectivamente para los niños de repente no es tan entretenido estar mirando ese tipo de cosas, ¿ya? Pero la idea es que sea una guía. Entonces, por ejemplo,
si estábamos trabajando con secuencias vocálicas, ¿no es cierto? Y yo les decía ahí, ya, esto hace como, qué sé yo, como una ambulancia, lo podemos hacer en otros contextos. No necesitan estar mirando el video para eso. Podemos hacerlo jugando, mientras, qué sé yo, tomamos un vehículo y hacemos el sonido de la ambulancia, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, la idea es que sea eso una guía y que eso se trabaje en distintos momentos, en distintos contextos en la casa, ojalá durante juegos, ¿ya? El último que mandé, por ejemplo, que era de memoria, ¿no es cierto? Yo al final les puse, ojalá háganlo con objetos concretos en donde efectivamente escondan las cosas y puedan después recordar qué es lo que había ahí, qué es lo que se escondió, porque ese tipo de actividades, claro, resulta más dinámica, más llamativa y va a trabajar el objetivo igual, tal como se plantea en el video. Pero efectivamente la idea es que eso sea solo una guía y que lo transfieran a situaciones más de lo cotidiano. ¿Mm? ¿Alguien más tiene otra inquietud? En el tema de la memoria, ¿se puede trabajar con algún juego de Discovery? Mira, todos los juegos interactivos que nosotros pudiésemos encontrar, efectivamente nos pueden servir, y el problema sí es que cuando son juegos que están ¿cómo se llama? En videos, en Discovery, como dices tú ahí, o en las páginas, ¿no es cierto? Los niños tienden a aprendérselos de memoria, esos en particular, y no a trabajar la memoria auditiva, ¿no es cierto? Que es escuchar algo y memorizarlo con pocos apoyos, ¿te fijas? Entonces no hay que abusar de eso. Se puede sí, pero hay que tratar de no abusar de ello. ¿Mm? ¿Alguna otra inquietud? Con respecto a las estrategias que se comentaron, ¿se comprendieron todas? ¿Sí? ¿Quedó todo clarito? ¿Sí? Bueno, si es así, yo me voy a despedir, les agradezco mucho que hayan participado de la actividad y vamos a mandar este video a sus correos para que ustedes lo puedan revisar después con más detención, y no duden si es que hay inquietudes, si es que hay consultas respecto de lo que se está haciendo. No duden en comunicarse conmigo a través del correo, ¿ya? Yo cada vez que les mando una actividad, les pongo ahí, por favor, repórtense, ¿no es cierto? Me pueden escribir y no duden en hacerlo, ¿ya? Yo voy a estar pendiente de sus respuestas y de los comentarios que ustedes hagan. Sí, de mi parte, bueno, yo soy la tía Pamela. También quiero agradecerles el que se hayan conectado. Sé que para muchos es un esfuerzo extra el dedicar este tiempo. Sabemos que muchas también están con los niños dando vueltas alrededor, pero es importante y queremos nosotros con Jessica ojalá abarcar a todos los cursos de la Escuela de Lenguaje, porque también sentimos que es necesario acompañarlos en este proceso, en que estamos, entre comillas, un poco más ausentes, solo de lejanía, pero no de corazón, porque sabemos que este es un tema delicado, ¿cierto? Es un tema importante y es un desafío, ha sido un desafío para ustedes como padres, como también para nosotros como profesores y profesionales de trabajar a distancia. Estamos haciendo lo mejor que podemos, vamos a seguir implementando y buscando estrategias para llegar a todos y a cada uno. Y bueno, como decía Jessica, la idea de que las cámaras estuvieran apagadas es justamente poder hacer la grabación de esta escuela para padres y después enviárselas a ustedes por correo. Ojalá lo puedan revisar en algún momento con más tranquilidad, tal vez cuando se duerman los niños, ¿cierto? Y si a ustedes les hay, incluso compartiendo el video con su familia, les asaltan más dudas, como dice Jessica, por favor no duden en contactar, en preguntar por correo, tía, ¿qué puedo hacer frente a esto? Porque también va a ser una forma de que podamos estar más conectados. ¿Ya? Así que de nuestra parte les agradecemos, por supuesto, el esfuerzo de haber estado con nosotros acá. Muy bien, muchas gracias entonces, y los dejo invitados para una próxima oportunidad, ¿ya? Chao, chao.